vamos a iniciar por respeto a ustedes y al horario que se había planteado. Vamos a iniciar con este espacio de capacitación. Les agradecemos muchísimo el participar. Es una articulación que hemos realizado con el SENA Regional Norte de Santander, la Cámara de Comercio, y para poder estar con ustedes aquí en este espacio de Yo Compro en mi Norte. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad. Bueno, antes de empezar, quisiera mencionarles de que esta sesión va a ser grabada con objetivos netamente didácticos, culturales y académicos. Por lo tanto, quienes están en esta sala autorizan la grabación y su participación dentro de este escenario académico. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ahora sí vamos a iniciar. Bueno, lo que nos congrega acá a reunirnos esta mañana, hoy sábado, es a mirar y a actualizarnos un poco y a contextualizarnos un poco sobre todo lo que es el kit de alistamiento para la participación estratégica y comunicacional. Eso, pues en términos más concretos, es revisar todo el material digital o material persona en punto de venta para poder atender una visita a un espacio de relacionamiento comercial. Todo lo que vamos a analizar el día de hoy constituye unos elementos claves que ustedes pueden tener en cuenta y pueden trabajar a lo largo de su sesión de alistamiento, pero también antes. Al igual que en las anteriores charlas que he orientado, considero y es muy importante que dentro de ese proceso, esa gestión que se realiza para el proceso comunicativo, no solamente se debe tener en cuenta el momento, en in situ, sino también se debe trabajar un alistamiento, una preparación, y también posterior al evento, posterior al cierre de ventas o posterior al contacto, se debe generar también una retroalimentación o un análisis, no solamente nosotros de nuestro proceso, sino también mantener el contacto con las personas con quienes nosotros hemos establecido ese relacionamiento comercial. Entonces, primero que todo vamos a mirar, y bueno, para la jornada de hoy, si pueden tener lápiz y papel a la mano, les agradezco muchísimo porque vamos a hacer algunos ejercicios que van a ser muy interesantes para que ustedes puedan, en términos de branding, en términos de imagen, podamos trabajar. No es obligatorio, si quieren solamente podemos observar o podemos mirar, pero sí, entonces vamos haciendo esa reflexión o ese ejercicio mental de ir triangulando, ir organizando las ideas a partir de todas las nociones y todos los preceptos o todas las características que yo les voy a ir mencionando. Bien, entonces, lo primero que todo que hay que mirar es cómo me veo y cómo me ven, ¿no? La imagen podría ser al contrario, ¿sí? A veces nosotros somos unos gigantes en el sentido de la calidad, de la presencia, del producto que estamos desarrollando, y nos ven chiquiticos, nos ven como uno más del mercado, ¿sí? Pero yo lo he querido colocar así, ¿sí? Como una empresa sólida, completa, que está viva, que está en pleno desarrollo, pero que nos pueden ver como el tigre blanco, ¿no? Nos pueden ver como lo más grande. Y en ese sentido, cuando nosotros analizamos esta imagen, la idea no es decir mentiras, porque si algo vamos a partir en este análisis es que una de las malas prácticas o de las lecciones aprendidas que podemos tener, o de los elementos que definitivamente no se deben copiar, es la publicidad engañosa, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues, se pueden alcanzar los objetivos en el momento, pero la huella en el consciente, la huella en la memoria de las personas va a quedar por siempre. Hoy en día todavía hay escenarios publicitarios en donde la gente se acuerda, y es uno de los elementos recordatorios o comunicativos más fuertes. Si bien hoy en día nosotros podemos entrar a YouTube o a Facebook y ver las comerciales antiguos y nos generan tanta nostalgia precisamente por eso, porque están tocando una fibra emocional. Entonces, por esa razón no es adecuado en términos de imagen, en términos de proyectar o de comunicar, trabajar o proyectar las sensaciones o las ideas a las percepciones incorrectas. Entonces, acá lo que intentamos, ¿qué es? Bueno, Liana, entonces, si no es eso, entonces, ¿qué es?
lo que estamos tratando es que nos observen completamente, ¿sí? Nos observen todo el empeño, observen todo el producto detrás de él que hay, todo el proceso de elaboración, todo el trabajo que conlleva, ese servicio adicional que estamos prestando. Entonces, ¿cómo está? O sea, ¿qué lo hace diferente de los demás? Si bien no se ha observado hasta el momento, o si bien estamos en esa puja con nuestros homólogos o con nuestros productos, o nuestros servicios iguales, bueno, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos diferentes? Entonces hay que resaltarlo. Eso es lo que hay que colocar en la vista pública para que pueda ser visualizado y que el cliente nos prefiera. Entonces, el cómo me veo y el cómo me ven son dos escenarios totalmente diferentes, pero hay que articularlos para que sea uno solo, para que precisamente eso que nosotros estamos produciendo, ese servicio que nosotros estamos desarrollando, sea efectivamente el que se dé. Ahora, en términos un poco más trascendentales, nunca la imagen va a ser, o la percepción va a ser igual a la imagen y va a ser igual a la realidad. Son tres elementos totalmente diferentes, pero que para fines del análisis que nosotros vamos a hacer el día de hoy, es importante tener en cuenta, ¿no? Nosotros siempre vamos a proyectar una imagen, el consumidor siempre va a tener esa libertad de armar esa percepción como él la entiende, como él la percibe, desde el nivel académico, cultural, social en el que él está, y va a armar su imagen. Y la idea de todo esto es que nosotros armemos una estrategia comunicativa, armemos una estrategia de promoción, de visualización, que sea más fácil entender, que sea rápida y que genere ese impacto positivo desde lo que nosotros tenemos para mostrar. Bien, entonces, por esa razón, entonces, tenemos que tener claro lo que yo ofrezco y lo que ve el cliente, ¿sí? Por eso la percepción se constituye en una característica de los humanos muy difícil de unificar. Lo que yo veo no es lo mismo que ve Liliana, o lo mismo que ve Marixa, o lo mismo que ve Darío. Son totalmente impresiones totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a armar esa estructura para nosotros presentarnos ante una persona, en esto último, cuando nosotros queremos hablar con ese cliente, pues debe ser coherente, ¿no? Debe ser congruente. Por eso les mencionaba que pues lo que menos se puede generar, o el peor error que podemos generar es una publicidad engañosa, ¿sí? Tarde o temprano, y más en los ejercicios de relacionamiento en donde, bueno, a nivel presencial tenemos que tocar y manipular, ¿sí? Entonces, o tenemos que ir y conocer, tenemos que observar, pues ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y casi siempre las personas expertas y las personas observadoras se dan cuenta rápidamente. Entonces, ¿a qué le apuntamos? ¿A qué le apuntamos para nosotros transformarnos de ese gatico en tigre, en león? Bueno, aquí tenemos una serie de características que son los atributos que tiene un producto, que tiene un servicio, que pueden ser tenidos en cuenta. Entonces, por un lado, podemos apelar directamente a lo básico, a lo que es netamente las características físicas del producto, al precio, marca, empaque, diseño, todos los elementos de garantía que nosotros ofrecemos, el color y la reputación de nuestros vendedores. Bueno, pero ¿y eso cómo lo presentamos? Así ese paquete, todo ese montón de cosas ante el cliente. ¿Cómo hacemos que él se lleve una buena imagen y que todo eso esté condensado visualmente? ¿Sí? Sin necesidad de decirlo, sin necesidad de mencionarlo. Lo primero que tenemos que pensar, y aquí arranca nuestro taller de trabajo, es que primero tenemos que atrevernos a marcar la diferencia, porque cuando uno está produciendo, cuando uno está generando, pues uno dentro de ese estudio para poder posicionarse en el mercado, pues uno mira la competencia. Pero es natural, yo les digo, no se sientan culpables, es natural dentro de la estructura humana tender a copiar, ¿sí?
Entonces, no es que lo estén haciendo mal, es que hace parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos por asimilación y por repetición. Entonces, si yo veo que el procedimiento que se está realizando para desarrollar algo es tiene estos pasos, entonces yo tiendo a copiarlo. De ahí se basa la educación. Bueno, por lo menos las didácticas actuales que se están desarrollando. Uno le hacen en el tablero la explicación y uno la copia, y resulta que cuando uno va a la universidad y uno ve a ese profesor, no sé cuántos años después, sigue haciendo lo mismo, porque el ejercicio de repetición nos permite apropiar ideas, afirmarlas en nuestra mente y dejar esa huella que permita hacerlas repetitivas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros después le explicamos a nuestros hijos, casi que tendemos a hacer lo mismo, tendemos a hacer la misma acción con la que nosotros nos enseñaron. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para marcar la diferencia? ¿Cómo hacemos para que lo que yo estoy haciendo, que claramente tiene unos parámetros que cubren unos niveles de calidad, que abastecen y que satisfacen y que cumplen con la función para la cual fue hecha, pues el cliente lo vea y el cliente me prefiere a mí? Aparte de eso, esto se vea bien, ¿sí? O sea, tengas ese ejercicio de que perceptualmente, si todas las marcas están ubicadas, la mía resalte, ¿sí? Y no apelando al mal gusto ni a la ridiculización, sino que resalten de verdad por lo que es y por lo que está diseñado, para lo que fue hecho. Entonces, aquí hay que tener en cuenta cuatro elementos fundamentales, de los cuales voy a hablarles a lo largo de la charla. El concepto, porque así como yo les dije que todos tenemos una forma de pensar diferente, pues todos tenemos una historia diferente. Entonces, el momento, el recorrido que yo he tenido para llegar aquí a donde estoy, a trabajar en lo que estoy trabajando, lo estoy diciendo en cada uno de ustedes, a producir lo que estoy produciendo, a prestar el servicio que estoy prestando, es totalmente diferente. Cada uno de nosotros tenemos historias que contar. Y por lo tanto, el concepto, entonces, se configura, es identidad, es algo que es muy propio, ¿sí? La competencia es muy importante tenerla en cuenta, porque si bien muchas de nuestras competencias están haciendo esto mismo que hoy les estoy contando, también hay lecciones por aprender. Hay espejos y hay perspectivas que mirar de cómo lo están haciendo ellos, pero también de qué errores están cometiendo para yo también, pues, no hacer lo mismo, ¿sí? A tener esa lección aprendida. El contexto es muy importante, porque no es lo mismo yo aquí en Cúcuta, en este entorno geográfico, a Bogotá, a Nueva York, a Kuala Lumpur, a Singapur. No es lo mismo. El contexto cultural, el histórico, el geográfico es diferente. Entonces, hacia ese momento yo puedo entonces cambiar. No es lo mismo vender zapatos aquí en Cúcuta que venderlos en Abu Dhabi, ¿sí? O no es lo mismo vender vinos aquí en Cúcuta que, no sé, que en una capilla, en una aldea o en un pueblo en Italia, ¿sí? Entonces, o no es lo mismo vender quesos acá que vender quesos en Suiza, o jamón aquí que en Castilla o que en España. ¿Ven? Entonces, el contexto prima muchísimo de cómo tenemos que ubicarnos y qué es lo que tenemos que mostrar, ¿bien? Y el cronograma también, porque es que resulta que armar toda esa estructura de trabajo para nosotros mostrar ese material, para nosotros organizar y presentarnos ante un cliente, requiere tiempo, requiere de una gestión. Entonces, otra lección aprendida que nosotros tenemos que darnos es que todo requiere un tiempo, y por lo tanto todo requiere un ejercicio de planear, hacer, verificar y actuar para poder llevar un control de las decisiones que estamos tomando. Entonces vamos a arrancar por un lado. Aquí es donde vamos a empezar a necesitar papel y lápiz, de pronto, si ustedes quieren trabajar. ¿Por qué razón? Porque
porque este proceso que yo les estoy contando es un proceso que normalmente se realiza en una agencia publicitaria, se realiza en una agencia de diseño, una agencia de mercadeo, marketing, pero sobre todo en las publicitarias. Y ellos tienen la tarea de trabajar y armar todo este ejercicio del concepto y armar todo este proceso de marca, ¿sí? Sin embargo, muchos de nosotros y en el contexto en el que estamos y en la situación actual en la que estamos, en el ejercicio de reactivación tenemos que ser creativos. Pagar un servicio de briefing en una agencia publicitaria, pues para muchos de nosotros no está dentro de nuestro presupuesto. Entonces podemos echar mano de un diseñador gráfico, de un diseñador publicitario, que de pronto es mucho más económico y cubre muchas de las actividades o de las necesidades en materia de papelería, en materia de recursos que nosotros vamos a necesitar acá. Pero él no va a tener la mayoría de las competencias o de las habilidades él no va a cubrir estas acciones que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos corresponde? Hacer trabajo en equipo. Porque ellos no conocen nuestra historia, no conocen nuestra marca, no conocen nuestro producto, entonces tenemos que hacer equipo con ellos. Lo que sí es importante es que el trabajo de materialización de marca, de materialización de material, de todo ese material físico en papelería, todo ese material que se requiere, sí lo dejemos en manos de un profesional, pero que la idea, que el proceso de materialización, el proceso de construcción de una identidad sea un ejercicio en equipo, un ejercicio que parta de nosotros. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logramos tener la idea sobre la cual el diseñador va a hacernos el logo, va a hacernos la marca, va a hacernos el diseño del empaque, va a hacernos el diseño, va a hacernos el material que vamos a dar, el promocional, el regalo empresarial, para poder nosotros pues ser efectivos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a iniciar. Y lo primero que tenemos que pensar es en el concepto. Y el concepto es igual a definir la marca. ¿Y qué es una marca? ¿Sí? ¿Qué es una marca? A mí nunca se me va a borrar cuando yo tenía 9 años, yo toda la vida he tenido animales y jugando con uno de ellos, el gato saltó, movió un espejo y el espejo me cayó y me cortó un brazo, ¿sí? Y yo actualmente todavía tengo esa cicatriz, tengo la cicatriz. Y yo ningún momento de mi vida me voy a olvidar de esa escena, además de que me corté en una zona en donde había mucho flujo sanguíneo y yo llamé a mi mamá y eso fue un evento, mejor dicho, o sea, todos en mi casa saben de esa experiencia. Entonces, ¿qué es una marca? Es una señal imborrable en la memoria de alguien, de un colectivo, de una individualidad. Entonces es una señal, es algo que queda ahí impregnado y que cuando usted lo ve, usted dice, yo sé qué es, ¿sí? Yo sé qué es. Entonces, cuando nosotros hablamos de concepto, es un término, es una definición que es sencilla y es concreta y que nos trae a la memoria, nos lleva a evocar, a pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos definir o concretar? Bueno, paso número 1, aspectos positivos y diferentes de tu negocio, ¿sí? Entonces, aquí podemos entonces empezar a mirar, bueno, yo tengo esto, tengo eso, pero ojo, aspectos que sean diferentes a los que normalmente habría en cualquier fábrica o en cualquier punto de venta o cualquier comercialización o en cualquier servicio del cual yo estoy ofreciendo, ¿no? Aspectos positivos y que sean diferentes. Y yo los enuncio. Hago ese ejercicio de enumerarlos, de enlistarlos, ¿no? De esos características similares. Entonces, bueno, yo en mis términos, Liana Carolina Valles, lo expreso diciendo, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta hacer así, pero yo le busco el término que lo defina de una forma un poco más técnica y con ello se arma una frase. Aquí entonces tenemos un ejemplo. Esta es una escuela de danza y de formación cultural, es real el ejemplo, en donde cuando se les pregunta, bueno, hay un listado que ellos les encanta hablar y contar, y ellos cuentan entonces que les gusta mucho, ellos son académicos, o sea, son bailarines,
pero ellos van a pueblos, les gusta mucho mirar, observar, son dados a la investigación, entonces son estudiosos, ¿sí? Pero son familia porque se conocen hace años, o sea, ahí se han hecho parejas, se han hecho, han tenido unos hijos del otro, bueno, en fin, o sea, son familia y se conocen mucho, es más, si aguantan las cosas malas y las buenas, entonces es más que una relación filial entre ellos, y son un grupo pues bastante grande. Y aparte de eso, les gusta muchísimo y ellos decían, no, a nosotros nos encanta, o sea, el proceso de construcción de la coreografía y de la danza, sobre todo ellos trabajan sobre todo la danza folclórica, mirar las tradiciones, mirar la cultura, mirar el patrimonio, es decir, reconstruir ese aspecto, ¿sí? Que eso ya tiene toda una metodología. Entonces, les gusta la tradición, ¿sí? Son de los que arman arbolito de Navidad, de chamizo, lo llenan de algodón, bueno, en fin, hacen hallacas en la casa todavía. Entonces, en el paso 2, entonces, cuando se sientan ellos se sientan todos en equipo, empiezan a mirar los términos, pues, que son más que engloban o sea, que universalizan toda esa información en una sola palabra, y entonces hablan de que son academia, de que son investigación, que cuando hablan de familia están hablando de confianza, están hablando de unión, y que cuando están hablando de tradición están hablando, y ahí sí como que se extienden más en palabras, ¿no? Historia, patrimonio y cultura, ¿sí? O patrimonio cultural. Y la tercera y última parte, entonces, es hacer un eslogan o una frase que los defina a ellos. Y ellos dicen que son unidos a la cultura a través de la investigación, ¿sí? Entonces, esa es la forma como ellos se definen. Bueno, ¿y para qué nos sirve esa frase? Bueno, ¿para qué sirve esa frase? Esa frase, tal cual como está, nos permite entonces hacer marca, nos permite hacer la marca, ¿sí? Si estamos hablando de huella, entonces, ¿cómo traducimos esa expresión, esas palabras en una imagen? En una imagen. Bueno, y Liana, ¿por qué una imagen? ¿Sí? ¿Por qué una imagen? Porque resulta que el ser humano, nosotros, la lectura no es un proceso, la lectura textual no es un proceso natural. Nosotros desarrollamos artificialmente el lenguaje, es decir, una producción de nuestra capacidad intelectual. Las letras, las palabras son producidas y por lo tanto son aprendidas. Pero lo que sí es natural es la capacidad perceptual. Entonces, un niño desde pequeño empieza a comunicarse con el mundo a través de imágenes, a través de signos, a través de las diferentes manifestaciones que puede hacer con su cuerpo, el llanto, la alegría, los gritos, ¿sí? Los movimientos del cuerpo. Entonces, la imagen, la proyección que se genera de esos signos y de esos símbolos son mucho más fáciles de asimilar porque durante toda la vida se han observado, tanto del entorno como uno ha manifestado. Entonces, por eso es muy importante que la frase se traduzca en una imagen. Se traduzca en una imagen porque es mucho más fácil de captar al ojo y a la mente humana. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo es tomar ese concepto que nosotros con el que ya nos autodefinimos y vamos a contar una historia. Entonces, ya sabemos que hay unas características propias, entonces la imagen, tomen una imagen significativa, puede ser una fotografía, puede ser algún trazo, puede ser algún dibujo de alguien que haya hecho, algo que sea emotivo y que signifique que tenga una representación propia para ustedes. Transfórmenlo en algo simple. Si se pueden dar cuenta, la imagen de la fotografía después pasó a algunos trazos más simples, que sean minimalistas o que sean básicos, pero que no pierda la característica de lo que está diciendo, ¿no? Miren que de acá la niña está en una postura de baile, pero en la siguiente los trazos pues nos permiten identificar ese mismo escenario. Piensen en el público, ¿sí? Y cuando estamos hablando de público no estamos hablando de todo mundo, sino en el público objetivo. ¿A quién le van a vender? Entonces, si en este caso esta marca es para un tipo de población, para un segmento de mercado específico, entonces piensen, porque eso determina, ¿no? No es lo mismo unos colores o unas formas para un tipo de población que para otros, ¿sí? Entonces, a veces uno ve, por ejemplo, marcas que son muy coloridas, con muchos colores, ¿sí? Pero son para adultos y uno dice, pero
Pues eso coherentemente vendría mejor como para el público infantil, ¿sí? Para un mercado, dicen los mercadólogos, para un target más de más temprana edad. Pero uno a veces ve también marcas muy sobrias, muy serias, muy elegantes para niños, y uno dice, pero bueno, ¿no? O sea, no sé, claro, en ese atreverse a ser diferente, no quiere decir que entonces rayemos en lo ilógico, ¿sí? Entonces, ahí hay que revisar cuál es el público al cual nosotros vamos a atender, ¿sí? Para mantener ese equilibrio entre no hacer lo mismo que están haciendo los demás, pero tampoco no ser coherentes o no saber comunicarle al público al que nosotros queremos darle ese mensaje. Y es muy importante las formas y colores. Entonces, después de que se tenga ese elemento, ese gráfico, entonces mirar las formas y colores. Y aquí voy a empezar con el aspecto del color. El color es un elemento que es fundamental porque transmite o permite identificar muchos significados, ¿no? La psicología del color nos ha permitido, a través de estudios, identificar qué podemos abordar desde diferentes tonos o diferentes matices. Aquí ustedes pueden observar en imagen muchos significados de cada una de estas tonalidades, ¿no? Entonces, nosotros casi siempre estamos asociando el amarillo a la energía, el naranja al optimismo y a la creatividad, por ahí viene por eso lo de economía naranja, el verde hacia la naturaleza, la esperanza, la salud, el azul, lo mismo. Entonces, definirlo y asociarlo hacia lo que nosotros estamos haciendo, pues nos permite tener como esa relación directa, ¿sí? Sin embargo, pues esta percepción de psicología, esta percepción psicológica tiene que tener una relación directa con el entorno en el que estamos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos diseñando una marca en India, ¿no? En donde el blanco es el color utilizado, por ejemplo, para el luto, para la muerte, pues precisamente hay que tener en cuenta esas diferencias cromáticas. Nosotros acá socialmente tenemos el blanco definido para los temas nupciales, ¿sí? Los tonos pasteles muy claros, pero en India resulta que el tema nupcial es el rojo, ¿no? Entonces, esas diferencias socioculturales nos permiten a nosotros ubicarnos mejor, inclusive también adoptar o traer diferentes propuestas de diferentes escenarios. Bien, durante muchísimo tiempo el lila y el púrpura fueron colores papales, ¿no? O sea, colores de la Santa Sede, o el color que asociaban con los cardenales y con el papado, ¿sí? Pero pues hoy en día se enfocan más en el amarillo o en el blanco, que son los colores del Vaticano. Entonces, de la bandera del Vaticano. Entonces, el concepto, el entorno sociocultural, demográfico o también el geográfico, nos permite tener ideas o claramente qué es lo que nosotros necesitamos o cuál es la tendencia de color, no necesariamente la misma, pero sí la tendencia de color por la cual nosotros podemos enfocar ese diseño de marca, ¿sí? Para que fácilmente sea asimilable y en esa asimilación, porque eso es diferente, ¿no? En esa asimilación corresponda con lo que nosotros estamos mencionando, ¿no? Porque usted puede diseñar una marca que rápidamente la gente la captura visualmente. Yo, ¡ay, qué chévere, qué bonito! ¿Sí? Pero ¿qué? Pero venga, ¿eso es un spa? Digo, no, es un restaurante. Ah, ok, o sea, como que se asimile rápidamente, pero que también sea coherente con lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? El otro elemento, el de las formas, aparte de ser simple, de tener ese elemento básico, también es importante entender, para trabajar en equipo con el profesional y para nosotros armar esta propuesta, que hay diferentes formas de organizar esa estructura visual de la imagen, ¿no? Esa estructura visual de la imagen. Por un lado tenemos el logotipo, que el logotipo sencillamente es colocar la palabra como si fuera la imagen, ¿sí? Entonces,
La imagen habla por sí sola y con ella se identifica la marca que nosotros estamos mencionando. Está el isologotipo, que ya es el texto integrado dentro de una imagen, y la característica principal que tiene es que, bueno, si usted saca Pizza Hut, las palabras de Pizza Hut, si saca las palabras y deja el sombrero, bueno, la tapa y el trazo de abajo solos, si divide eso, pues no es lo mismo, no es lo mismo. O tendría que hacerse un diseño de imagen nuevo, tendría que hacerse un análisis y un diseño de imagen nuevo, porque pues pierde significado. O sea, es una pieza que está integrada texto e imagen, ¿sí? Y funciona como una unidad, ¿sí? Funciona así, donde se coloque en la camisa, en la agenda, en el lapicero, en donde sea, ¿sí? En un restaurante. También, es un restaurante. Aquí está mi hijo. También está el imagotipo. ¿Y qué es el imagotipo? Pues la combinación de imagen y texto, pero la diferencia es que si usted los coloca diferentes, los coloca separados, van a funcionar. Es decir, si usted coloca solo Pepsi, texto de abajo, pues usted sabe a qué se refiere esa marca, por la forma de las letras, todo eso. Y si usted coloca el logo de encima, el elemento de encima, la gráfica de encima, también se va a identificar, eso es Pepsi, ¿sí? Funcionan por separado. Y está el isotipo, que el isotipo es solamente la marca. Entonces, cuando usted compra un portátil o compra un dispositivo móvil, usted ve solo el elemento, usted sabe a qué se refiere. No hay necesidad que diga nada, de que no exista un texto, porque usted sabe a qué corresponde. Entonces, son 4 formas diferentes. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Cuál es la más adecuada para cada uno de ustedes? Depende del diseño que ustedes hayan hecho, del diseño, voy a regresar acá, que ustedes hayan definido de la marca, del diseño que ustedes hayan establecido aquí, ¿sí? De la configuración que ustedes hagan, ¿sí? Pues no es que salga a la primera. En los procesos creativos es muy necesario que ustedes conozcan, por lo menos si alguno de ustedes no está vinculado a la proceso de diseño publicitario, al diseño creativo, que esto no sale a la primera. Cuando nosotros diseñamos una marca, hacemos cantidades y cantidades de bocetos. Por esas razones que uno tiene que trabajar en lápiz y papel. Es más, uno como empresario es el primero en colocar la propuesta. Cuando McDonald's cuando se separó o empezó a diseñar toda esta imagen, el hombre presentó muchos bocetos, ¿sí? Para en últimas simplificar y empezar a quedarse con esa M que actualmente conocemos y que sigue siendo o va a ser emblemática, ¿no? ¿Qué significa que? Ajá, sabemos qué significa McDonald's. Ese es el ejercicio más importante que nosotros podemos hacer. ¿Y cómo podemos comprobar la efectividad de una marca? Pregúntenle a un niño. Si un niño rápidamente identifica el significado de una imagen que se le está presentando, somos un éxito, porque primero, pues ustedes saben que los niños no dicen mentiras, y segundo, la capacidad de ellos hasta ahora está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, el ejercicio de aprendizaje en ellos es como una esponja, y si fácilmente lo captan es porque hay un proceso de absorción o de apropiación muy bien ejecutado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ha sido la evolución del proceso o del ejercicio. Permíteme, papi, déjalo acá. Vas a escuchar lo mismo allá que acá. Listo, ahí. Entonces, vamos a mirar cómo ha sido la evolución de la marca. Estas decisiones de qué se deja, qué se pone, cómo se organiza, no surgen al azar, no surgen porque sí. Hay elementos que confluyen o variables que se tienen en cuenta en esa toma de decisiones para poder sacar al mercado. Cuando Alpina montó en 1981 esa de las primeras imágenes que se desarrollaron, estaba hablando, pues, Alpina, el concepto igual a la imagen, ¿sí? Entonces estaba pensando en los Alpes y por lo tanto, pues, era importante integrar la montaña dentro de la imagen. Y ya que está hablando de leche, de frío, de alimento sano, de todo este contexto rural,
por decirlo así, montaña, pues había que colocarlo en un solo concepto, el concepto de montaña. Y si es una montaña fría, que cromáticamente se asemeja al color del producto que ellos están comercializando, es importante entonces hacer esa coherencia. La forma que elaboraron, los elementos que integraron, el tipo de letra que utilizaron, y cómo fue evolucionando de 1981 a 86 y cómo empezó a tener esta mejora hacia el 2005 y lo que es hoy en día, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, ha habido una simplificación. Hay elementos que se mantienen, como el tipo de letra, la caligrafía, perdón, la tipografía, son conceptos diferentes. Caligrafía es escribir a mano, tipografía ya es una estructura de texto diseñada con una forma y una métrica específica, ¿sí? La caligrafía no, la caligrafía es como nosotros lo hacemos a partir de la mano. Entonces mantiene una tipografía, mantiene la montaña y mantiene el color, no en el mismo tono, no en la misma tonalidad, pero sí mantiene el azul y el blanco. Elimina el verde, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta evolución, pues nosotros vemos que hay unas características comunes que están permaneciendo. Y cómo se presenta, y ahora, otra cosa muy importante no solo es el elemento en sí, ¿sí? La marca en sí o el diseño del logo en sí, sino cómo lo vamos a colocar en el producto, cómo lo vamos a colocar en la agenda, en la camiseta, ¿sí? Y entonces, bien podemos hacer dos cosas, o empezar a mirar referentes, por eso les digo que la competencia también es un elemento muy importante, o el entorno o el contexto, empezar a mirar referentes, o también experimentar, ¿sí? Experimentar, bueno, ¿cómo se vería? Si yo coloco ese logo acá, aquí, Dios, no se ve, acá, ¿será que sí se alcanza a leer? ¿Será que es la máquina que lo produce, que hace ese bajo relieve, lo alcanza a hacer bien? ¿O el CNC, el impresora, logra que no se dañe, que se vea bien claramente el Alpina, la marca que nosotros estamos diseñando? Entonces, ¿cómo se empieza a ver en los diferentes productos? Por esa razón, entonces, ¿qué debemos colocarle? ¿Qué debemos quitarle? ¿Sí? Al empaque, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar eso? Si nosotros podemos tener una creatividad enorme y nuestro diseñador gráfico puede tener también, o el diagramador, o la persona que sabe de PowerPoint, de Illustrator, InDesign, Corel, ¿no? Que sabe el software para hacer este tipo de diseños. Entonces, dice, no, pero es que oye, tiene toda la razón. Si usted me pide que le coloque más cosas, pues más cosas va a costar, más va a valer. Entonces, ¿cómo se va a ver eso en el empaque? ¿Qué le puedo agregar? ¿Cómo deben ir ubicados para que sea legible? Para que una cosa visualmente no compita con la otra. Por ejemplo, yo tengo aquí a mi lado el logo del SENA y lo tengo ubicado a un lado para yo no estar tapándolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo visualmente me organizo la imagen y la pieza gráfica para que todo tenga una lectura clara? Entonces, estos elementos son un principio fundamental para que nosotros podamos tener un material POP o un material digital abordable, analizable, fácilmente leíble, que capture nuestra atención y que estéticamente no solamente sea coherente, sino que guste y emocione, que la gente lo quiera compartir, que la gente inclusive diga, ay, yo me acuerdo en otras ocasiones cuando la gente llegaba y, por ejemplo, recortaba los cartones y los utilizaba inclusive como separadores en los libros porque eran bonitos, ¿sí? Porque era lindo, ¿no? Ahora, vamos entonces, todo esto que les he contextualizado sobre diseño de marca, sobre el proceso de construcción, vamos a ver cómo lo aterrizamos en dos elementos, en la identidad corporativa y en el material POP. En el material POP, vamos a mirar por un lado, bueno, primero que todo tenemos que mirar qué es eso. Ese es material para punto de compra. Entonces,
cuando nosotros estamos hablando, no es el producto mismo que vamos a vender, no es el producto mismo que estamos comercializando. Estamos hablando acá de regalos empresariales, de material promocional, es decir, diferente a la marca, diferente al producto, pero que lo regalamos o lo entregamos como una forma de recordatorio porque va a ser de uso diario, porque es muy relacionado o está dentro de las cosas que se necesitan en esa actividad económica de la persona que nosotros se lo estamos otorgando, se lo estamos dando. Entonces, aquí hay que tener unos aspectos en cuenta muy importantes, porque si bien están viendo en pantalla, esto es pequeño, esto es poco para el universo de tipos de material POP que existen. O sea, hay una cantidad enorme, ¿sí? ¿Y por qué dice que es material en punto de compra? Si nosotros vamos a hacer un relacionamiento comercial en donde vamos a estar en unos escenarios diferentes a nuestras tiendas, a nuestros lugares donde ofrecemos los servicios. Entonces, es como si nosotros lleváramos un regalo, ¿sí? Y por eso hago énfasis para que tengamos presente la idea. Si nosotros tenemos presente la noción, no nos vamos a equivocar en la decisión, en el contexto en el que estamos, no nos vamos a equivocar en la decisión que estamos tomando respecto a qué mandar a hacer, qué hacer para hacer, cuál es el regalo promocional más adecuado para nuestros clientes, ¿sí? Porque, vuelvo y les reitero, el universo es enorme, ¿sí? Yo he tratado de clasificarlos en estas tres categorías, ¿sí? Tecnológicos, por un lado, que es decir, son dispositivos que todas las personas, inclusive las que están más relacionadas con el mundo de la tecnología, manejan, entonces celulares, relojes, parlantes, audífonos, memorias USB, cargadores portátil, soportes para celulares, ¿cómo se llama? Dispositivos así para que estén inclinados, bueno, en fin. Y ahí hay otros más. Son algunos de los como de los más útiles o de los que más circulación, más tráfico tienen. Están los genéricos, que son pues los que apuntan para cualquier tipo de población, y gorras, bolsos, sombrillas, libretas, y están también los de oficina, que son los que nosotros, son los más comunes en su proceso de elaboración, los más trajinados a nivel del escenario publicitario, porque pues quién no necesita un lapicero, quién no necesita de pronto una agenda pequeña, una agenda de bolso. Entonces son los que se tienen de común uso, ¿no? Creo que no existe ningún hogar colombiano que dentro del lugar donde guarda la vajilla tenga algún vaso promocional de alguna campaña, una campaña política o de alguna empresa que se lo haya regalado, ¿sí? Inclusive los regalos empresariales ahora se ubican o se estructuran, se articulan con las fechas especiales, entonces se menciona la fecha especial, pero también la marca que se está promocionando, ¿no? Y se personalizan con el nombre, con la empresa que se está promocionando o con la persona a quien se le va a entregar ese regalo, ¿sí? ¿Qué es lo más importante del material promocional? Primero, que genere recordación, ¿sí? Aparte de lo que les he dicho, de que tenemos que pensar claramente y ser coherentes con la actividad. Por ejemplo, si nosotros estamos en la industria de la construcción y vamos a regalar, pues, ¿cuál es lo más, que de ese material POP, de ese material, de ese regalo empresarial, qué es lo más adecuado? ¿Sí? ¿Qué es para un ingeniero, para un arquitecto, para un constructor, ¿sí? Hace parte de nuestros clientes. Si estamos en la industria del calzado, en la industria textil, si estamos en los servicios agropecuarios, si estamos en la industria, o si estamos en los servicios de salud, en los servicios de turismo, bueno, ¿qué es lo más adecuado que nuestro cliente se puede llevar en su uso diario? Pues aparte de lo que nosotros cotidianamente utilizamos, que nos genere recordación, que yo diga, no, yo no, me hacen el favor y no me tocan
no me tocan esta USB, y ahí uno le ve que le dice la marca, ¿no? Y no me tocan esta USB porque es súper útil, además de eso, que es súper útil y además de eso, pues es muy bonita, me gusta mucho, ¿sí? Y la tengo ahí están los datos de la empresa con la que yo tengo que contactarme o con la que yo sé, ¿sí? Generar recordación, que sea de calidad. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es que por hacer más, por tener cantidad, no podemos sacar regalos promocionales baratos o de regular calidad, ¿no? Por ejemplo, si regalamos una carcasa o si regalamos estos soportes o si regalamos unos audífonos que no se dañen fácilmente, que sean, pues que tengan un ciclo de vida útil adecuado, que tengan una duración adecuada al ciclo de vida útil, que no por regalar algo no sea algo, porque pues eso también va en la recordación. Ay, no, me regalaron esto y lástima, ¿no? Pues muy bonito, pero no duró nada, ¿sí? Entonces, ese elemento es importante. Y entonces, en términos de costos, hay que mirar entonces las cantidades. No puedo entonces tener un lote de agendas o un lote de lapiceros, ¿sí? De regular calidad, ¿sí? Y además de eso, en una cantidad enorme para un grupo de personas o para un público que yo voy a estar distribuyendo, pues eso va a estar ahí para muchísimo tiempo, 5, 10 años, 3 años. Entonces hay que pensar en los periodos de tiempo donde vamos a consumir o vamos a entregar ese material para que no se quede ahí guardado, inclusive pase de moda, inclusive quede en desuso, se desactualice y nosotros perdemos ese material, perdemos esa inversión que se ha realizado. Visualmente atractivo y que debe brindar información puntual. Entonces, en un espacio pequeño como una USB, en un espacio pequeño, en un espacio como una libreta, ¿qué se necesita tener? A ver, aquí está. ¿Qué se necesita tener? Por ejemplo, aquí yo tengo esta agenda, ¿sí? ¿Cómo está diseñada? Acá, ¿cómo está diseñada? Y ¿qué datos tiene? Entonces, mire, atrás aparece la dirección, el celular, el correo y las páginas institucionales, ¿sí? Pero esto es que este espacio da para colocar toda esa información y todo este despliegue, inclusive adentro también. Pero, por ejemplo, si yo tengo una USB o si yo tengo una carcasa o si tengo, por ejemplo, un lapicero, un lápiz, ¿qué debe ir ahí? ¿Qué datos deben ir ahí? Entonces, el más concreto, que brinde una información puntual, es decir, que me permita tener acceso, pero también que sea visualmente, o sea, que se pueda leer, que se pueda ver, y que aparte eso no se borre, ¿sí? Otro elemento diferente al material POP, y a veces tendemos a equivocarnos, es la identidad corporativa. Es decir, la papelería que nosotros utilizamos para nuestros portafolios, para la documentación, la papelería que nosotros manejamos a diario en nuestra empresa. Debe llevar la marca o debe llevar el logo, debe tener la identidad, por eso se llama identidad corporativa, que nosotros hemos diseñado. Pero a veces nuestros logos tienen unas características particulares en color, en forma, cómo lo debemos ubicar en la hoja. Y aquí volvemos a lo mismo, tenemos que experimentar. Sentarnos con el diagramador o sentarnos nosotros mismos si tenemos esa capacidad en Word, PowerPoint y empezar a mirar, bueno, ¿cómo organizo? ¿Cómo puede ir esto arriba, abajo, en una marca de agua en el centro? Si le coloco una franja, ¿cómo puedo organizar para que visualmente se vea? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede organizar esa información? En ese sentido, entonces, mirar cómo se puede ver mejor. Y aquí van a surgir muchas propuestas, muchas formas como nosotros podemos organizarlo. Una recomendación que les doy es que la decisión que tomen no sea una decisión solos, que lo hagan, o bien sea si tienen de la mano al experto, o sea, si su presupuesto en términos de material promocional, en términos de publicidad, pues solamente dio para el diseño del logo, porque puede suceder, estamos en unas condiciones en donde tenemos que tener austeridad, entonces solamente se hizo el diseño del logo, entonces
usted va a hacer el ejercicio de acomodar eso en el Word, en la papelería, cómo se va a hacer. Entonces, tome la decisión con sus colegas o con sus socios. Y bueno, vamos a hacer esto, vamos a pensar cómo lo hacemos, ¿sí? Nunca tome la decisión solo, ya que pues una sola perspectiva es una visión limitada de la realidad. Volvemos otra vez a lo que le estaba diciendo. Y por otro lado, atrévanse a preguntarle a un niño, bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Sí? Entonces, la perspectiva que ellos nos digan no va a ser palabra de Dios, pero sí es un elemento interesante a tener en cuenta cómo lo ven ellos, cómo lo observan ellos. Gracias. Bien. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta básicos, fundamentales? La hoja en papel membreteado, para que cualquier elemento, para cualquier carta, cualquier solicitud de compra, inclusive sobre ese diseño de papel membreteado, ustedes pueden colocar sus cuentas de cobro, bueno, la papelería como tal que se indica. Gracias. Tener también, de pronto para redes sociales, el logo en diferentes tamaños, ¿bien? Para que ustedes puedan ubicarlo en su perfil, en sus perfiles, y aquí vamos a hablar de los entornos digitales, o de pronto tener también. Algo que yo recomiendo que de pronto ya está pasando a la obsolescencia es el tema de las tarjetas de presentación. Hoy en día, pues, tenemos muchas más formas de acceder a los datos personales y se pierden muy fácilmente. Entonces, sí es muy importante revisar cuáles de estos elementos son claves a la hora de nosotros invertir en impresión, en diagramación y tener la cantidad suficiente para estar en circulación con los clientes. ¿Bien? Errores que debemos evitar a toda costa, ya sea nosotros o con el trabajo que hagamos con el diseñador. Uno, tener cuidado con la ortografía y la puntuación, ¿sí? Si bien es cierto que el diseñador se dedica, o el diagramador se dedica a toda esa parte de embellecer a través del software, a través del diseño, es importante también nosotros, desde nuestra perspectiva, conocimiento, asesorarnos o también verificar que las expresiones queden bien escritas, que lo que nosotros estamos diciendo, porque puede quedar hermoso visualmente, pero si está mal escrito, perdimos la plata. Usar una tipología legible y coherente con el diseño. Ya nos podemos dar cuenta de arriba con el diseño de Chanel, ¿sí? Cómo cambia totalmente la imagen con esa tipografía que es totalmente opuesta a la imagen de elegancia, de sobriedad, de sofisticación, pues que implica la marca, ¿sí? El control en las alteraciones de la imagen. Entonces nosotros a veces no queremos que salga, o queremos hacer que la modelo sea más esbelta, o queremos eliminarle algunas imperfecciones del rostro, del cuerpo, o mejorar el color de la piel, o de la tela, o de la textura de la tela que estamos presentando, y rayamos en lo exagerado. Se ve artificial o se ve deforme, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener control en las modificaciones que podamos hacer en Photoshop. Revisar el uso y contraste de los colores. Entonces, que el manejo de los colores sea coherente, o sea, adecuado al producto que estamos mencionando. Que las tonalidades no se tornen tan oscuras, porque entonces no se puede leer bien, o que el contraste sea muy, muy brusco, porque si no es coherente con lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, si es una marca que tiene muchos colores y que tiene varios tonos, entonces, pues no vale la pena invertirle, o no vale la pena aportarle a esa cantidad de modificaciones que haya que hacer. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de redes sociales. Bueno, todo lo que estamos hablando de marca, cómo lo trabajamos en redes sociales, cómo lo visualizamos. Y uno de los primeros elementos que tenemos que mirar es, primero, ya tenemos nuestro diseño logo, ya tenemos el eslogan, ya tenemos una tipografía, ya tenemos un diseño de marca consolidado, es decir, claro, definido.
Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a visualizar en nuestras redes sociales? Lo primero, y antes de lanzarnos a todas, es primero definir cuáles son las que para nosotros son las más pertinentes, son las más adecuadas. Y en ese sentido tenemos que primero sondear nuestro mercado. ¿Qué tipo de mercado es? Si estamos hablando de una población adulta, mayor, si estamos hablando de una población en etapa laboralmente productiva, si estamos trabajando si estamos en una etapa de adolescencia o de juventud, o si es netamente niñez, ¿sí? Para revisar esos rangos de edades. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite ver qué tipo de red social se está utilizando. Si bien hoy en día la mayoría de personas utilizan Facebook, los rangos o los usos o los mercados también nos están permitiendo trabajar en otras plataformas. ¿Y eso qué implica? Que no tenemos que estar en todas. Tomar una buena decisión a partir del público al cual nosotros estamos enfocando nuestra marca nos permite ser más eficientes en el recurso, en el tiempo y en el tipo de material que nosotros estamos publicando, que nosotros estamos promocionando. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, que el ojo observa, perdón, que el ojo observa de una forma permanente a través de movimientos involuntarios todas las percepciones que hay en la pantalla. Entonces, aquí, si antes la imagen fija es rápidamente capturable por el ojo humano, en redes sociales tiene que ser de mayor impacto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tardamos nosotros en subir el dedo, en hacer esto, en el celular? Nada, es que ni siquiera un segundo. Entonces, el ejercicio de nosotros colocar piezas gráficas allí y de promocionar, pues también tiene que tener un alto impacto para que la gente deje de subir el dedo, pare y observe, ¿sí? Y en esos 5 segundos en los que observó, entonces dé like, comparta o comente o pide información. Entonces, ese ejercicio, ese proceso, esa toma de decisiones, ese análisis requiere del diseño y del manejo de una estrategia de comunicación, de un plan de comunicación para redes sociales. Entonces, ya aquí tenemos varios elementos fundamentales definidos. Uno, de saber cuál red social, si nos vamos a ir por Instagram, si nos vamos a ir por Facebook, si nuestro público definitivamente está en Twitter o si definitivamente está en YouTube. ¿Bien? Liliana Lemus tiene la mano levantada. Uy, Liliana, qué bien. Liliana, por favor. Por ser tú, voy a permitir que por favor intervengas, levantes la mano. Pero sí voy a agradecerles que voy a dejar ahorita a partir de las 8:30 para que ustedes me hagan todas las preguntas. Liliana, por favor, dale. Rompe el hielo. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que en el tema de redes sociales, o sea, pues yo estaba en algunas capacitaciones y siempre le hablan a uno de tantas redes sociales que ahora la verdad pues uno no sabe ni, o sea, uno sabe que pues debe manejar YouTube, Facebook, Instagram y otras redes, pero en el caso mío de pronto que no tengo mucho tiempo y he ido aprendiendo paso a paso, sí, a veces me siento como saturada, porque dicen, no, que hay que manejar las cosas, que yo no sé qué, y uno, o sea, uno ya no sabe ni qué decisión tomar respecto a eso. Si de pronto trabajar una, dos y trabajar bien fuerte esas, o de pronto trabajarlas todas y ir más lento. Entonces, siempre he tenido como esa inquietud, y ya que usted lo menciona, pues quería hacer esa pregunta. Listo, pues a eso era que quería saber. Muchas gracias. Liliana, muy bien, pero no se me adelante porque precisamente ahorita voy a empezar a hablar de la fórmula que tenemos que tener en cuenta, porque en términos de cantidad de redes sociales, de cantidad de contenido, de periodicidad o de frecuencia de publicación, ahí hay que tener un punto de equilibrio. Ahí es necesario tener un punto de equilibrio y por eso es que estoy hablando de una fórmula
porque, pues, y esa fórmula no es estándar. Lamento decirles eso. Así como la marca constituye un elemento de identidad propia de cada uno, que no es igual, que es personal, eso es como la huella. Entonces, la fórmula como ustedes se presenten en redes sociales, tiene unas características para todos, unas variables para todos muy parecidas, pero la forma como la estructuran es totalmente diferente de marca a marca o de producto a producto. Inclusive, el ejercicio de empresas grandes que tienen muchas líneas de producción y muchos productos cambia de producto en producto. Entonces, cada uno de ellos tiene un plan de comunicación, tiene una estrategia en redes sociales. Pero aquí, pues, para no entrar en una crisis existencial con ustedes y meterlos a ustedes en un dilema, solamente vamos a enfocarnos en uno, en su producto líder del mercado. Arranquemos por ahí y empecemos a darle flujo, a organizarnos, a que no se nos convierta en un caos esa publicadera, porque resulta que no es publicar por publicar, ni sacar por sacar, es que cada disparo que nosotros hagamos, cada lanzamiento que nosotros hagamos a redes sociales debe ser potente, ¿sí? Debe ser comunicativo, debe generar impacto, ¿sí? No es montar información por montar, porque muchas veces vamos a tener errores. Entonces esos errores hay que evitarlos al máximo y por lo tanto viene un proceso de planeación. Entonces, bueno, volviendo a Liliana, que nos estaba mencionando, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer respecto a eso? Primero que todo, identifiquen la red social, ya les dije, identifiquen la red social en donde ustedes tienen más clientes, donde de acuerdo a su rango de edad y a la situación, a la condición socioeconómica en la que están, tienen más clientes. A veces, muchachos, ni siquiera estas son lógicas. Por ejemplo, en el entorno agropecuario, ¿cuál es la red digital que más, y más en Norte de Santander, que tienen acceso nuestros productores y ellos no tienen ni YouTube, o en muchas ocasiones Pinterest ni lo conocen, Facebook muy poquitos tienen, Twitter aquí en Norte de Santander casi que no es muy frecuente, no es muy útil, ¿sí? Entonces, ¿a dónde acuden? WhatsApp, entonces, creo que la mayoría, por tener un teléfono móvil, ya sea un teléfono, un smartphone, tienen la mayoría acceso. Entonces, y no necesariamente personas mayores, sino también todas las personas que están en los entornos rurales. Además que la facilidad de la conectividad, la ligereza de los contenidos, la rapidez con la que se pueden enviar, diferentes tipos de contenidos que se pueden compartir. Entonces, ese es un ejemplo sobre el cual nosotros podemos decir, ay, sí, exacto. O sea, el entorno sociocultural, el tipo de población determina cuál es la red social más adecuada, ¿sí? Por otro lado, el contenido de las imágenes, ¿qué es lo que nosotros queremos dar? La frecuencia, ya lo vamos a hablar, que sea un contenido útil, divertido y actualizado, ¿sí? Entonces, si las cosas pasan, el componente de inmediatez es determinante en la calidad y en la cantidad de información. Nótese esta semana o este periodo de tiempo que han sucedido todos estos hechos sociales, casi que inmediatamente las personas que se dedican a ser influencers o se dedican a vivir de la monetización de los contenidos digitales, se han colocado o han puesto su punto de vista, ¿sí? De una vez han sacado alguna pieza graciosa, o han sacado algún video, o se han sacado una foto, en fin, ¿sí? Porque la inmediatez o estar en los hechos nos permiten a nosotros capturar la atención, ¿sí? Pero vuelvo y reitero con lo primero que arranqué porque desde nuestra perspectiva de formación y desde la calidad no podemos entrar a traicionarnos a nosotros mismos. Lo más importante es que nosotros mostremos quiénes somos. No empecemos a hacer publicidad engañosa o empecemos a mostrar cosas que definitivamente no están relacionadas con nosotros o sencillamente empezar a engañar al público, ¿sí? Ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta
y que tenemos que ser coherentes, ¿bien? Entonces, contenido de imágenes, ir pensándolo, la función que van a cumplir, si yo voy a compartir una encuesta, o si voy a compartir un video, o si voy a compartir una trivia, ¿sí? Datos de los 5 mejores hoteles del mundo, ¿sí? O si voy a compartir un chiste o un boomerang, o si voy a compartir un meme, ¿sí? O si voy a compartir una noticia, bueno, ¿qué es? Y de acuerdo a cada red social, pues es importante. Nótense lo que estábamos diciendo ahorita. WhatsApp es el WhatsApp en las franjas de edades entre los 16 y 30 años, entre hombres de 16 a 39, y aquí no me alcanzó la imagen para mirar el rango de edades en mujeres. Nos damos cuenta que las redes sociales más utilizadas son WhatsApp, Spotify, la verdad, me sorprende mucho ese dato, pero sí Facebook, ya lo sabemos, y YouTube. Y de ahí para abajo, bueno, empieza todas las que existen, las que usamos, pero que pues no son tan frecuentes. Yo inclusive hasta hace poco, y eso porque compré celular con la capacidad para poder tener todo ese montón de redes abiertas, volví a abrir Instagram, pero no es algo que me trasnoche. Sin embargo, Facebook sí necesito constantemente tenerlo abierto, ¿sí? Porque la inmediatez de la información, es más, hay noticias que yo me entero más rápido por Facebook que por los medios de comunicación tradicional, ¿sí? Y la versión con la que se cuenta es diferente, ¿sí? Entonces, por esa razón también el manejo del contenido es muy pertinente, es muy adecuado a nosotros cómo lo vamos a presentar. Entonces, para responder la pregunta de Liliana y para poder darle orden a un plan de comunicación, les presento este cuadrito que es muy sencillo y es muy fácil de manejar y nos va a permitir a nosotros mantener en orden el proceso comunicativo. ¿Qué se tiene en cuenta acá? Primero, definir las redes sociales, ¿sí? No todas, las que ustedes han considerado que son relevantes. Entonces, podemos quedarnos con WhatsApp y Facebook, ¿sí? Para nuestros fines puede ser útil. O vamos a quedar con Facebook, Instagram y Pinterest. Bueno, puede ser útil. Puede ser útil. Definir primero que todo cuáles son las redes sociales que nosotros vamos a manejar. Segundo, definir el tipo de pieza que nosotros vamos a publicar, ¿sí? Entonces, una receta en una pieza gráfica, en una imagen, o un video, o un contenido brandeado, es decir, una persona que hable acerca de nuestra marca. Entonces le pedimos el favor, por ejemplo, a alguien que hable de nuestra marca, o por ejemplo, en el caso de aquí de galletas Oreo, pues colocaron trucos de magia, frases célebres, entonces solamente la frase, colocamos el tipo de contenido que vamos a publicar en cada una, ¿sí? En cada una. Entonces nosotros aquí colocamos en Facebook qué voy a publicar, en Instagram qué voy a publicar, en Pinterest qué voy a colocar, ¿sí? Ojo, otro elemento fundamental, la frecuencia. Entonces, aquí este ejemplo nos propone por veces a la semana, pero también podemos hacer otro ejemplo que es puntualmente qué día de la semana lo vamos a hacer. Entonces, yo sé que mis clientes son clientes que en los horarios de 6 a 8 de la mañana están pegados al celular mirando, porque están desayunando y están mirando el celular. O yo sé que mis clientes después de las 8 de la noche, cuando ya se están yendo a acostar, antes de irse a acostar, están revisando celular antes de quedarse dormidos, ¿sí? Entonces, ¿y yo cómo sé eso? Porque he estudiado primero, por eso les hablaba de la competencia, he estudiado cómo se comporta el mercado, ¿sí? A partir de la competencia, cómo se comportan, y también he estudiado a mis clientes y he sondeado el mercado, cómo se mueve o cómo es su estilo de vida, ¿sí? Aquí podemos, entonces, hay dos formas de organizar la frecuencia. Por un lado, colocarlo por veces a la semana, es decir, arbitrario. Yo sé que en la semana tengo que publicar 3, 4, 5 veces cualquiera de esos contenidos que yo ya definí para Facebook, o yo puedo decir tal día a tal hora, ¿sí? Y definir un cronograma, ¿bien? Definir un cronograma. Entonces, organizarlo, ¿sí? Y la tipología del contenido. Entonces, yo puedo decir videos, fotos, encuestas, ¿sí?
todo lo que sea a nuestra mano y todo lo que las plataformas dispongan, porque es la idea de esto no es empezar a meterle plata, sino utilizar lo que está disponible y gratuito, ¿sí? Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Aquí tengo este, que es ya más estructurado. Entonces, tenemos los días de la semana, la frecuencia de publicación, la hora en la que vamos a hacer esa publicación, el objetivo del mensaje, o sea, ¿qué pretendo yo con lanzar o con compartir eso? La temática, ¿de dónde lo obtuve? ¿Sí? ¿De dónde lo obtuve? Es muy importante, esa parte es importantísima porque uno puede encontrar información que es relevante, pero a veces no es verídica y no puede usted seguir esa cadena porque siempre puede suceder, o sea, va a suceder que usted encuentre a alguien que sepa el tema y ¡tas! Le habla a usted, le aclara la duda y fuera de eso usted queda en ridículo. Entonces hay que evitar a toda costa y por eso la toma de contenidos de otros lados, de otras fuentes, usted tiene que estudiarlas para poder saber qué copiar y qué publicar usted, qué compartir, ¿no? Y que no en los comentarios empiezan a aparecer, bueno, pueden aparecer, pero que no sean tan influyentes en la perspectiva de compra que pueda tener el cliente o esos prospectos de cliente que nosotros tengamos. El tipo de contenido, ya estamos hablando de fotos y el mensaje, porque ¿qué es recomendable? Que ningún elemento que ustedes lancen, ya sea trivia, ya sea foto, ya sea video, se vaya limpio, sino que abajo vaya una descripción, ¿sí? Entonces, ese texto, previamente hay que prepararlo para revisar ortografía, para revisar redacción y para que quede ahí listo. ¿Qué ventaja tiene esta estructura? El organizar esta información, hacerlo una semana antes de lanzarlo, de organizar ese plan. Primero, que vamos a tener organizado nuestro tiempo, que no nos vamos a enloquecer en el momento tratando de compartir información o de buscar. Segundo, que alguien más lo puede hacer por nosotros, porque ya hemos supervisado exactamente qué se tiene y qué se va a publicar. Entonces, alguien más que tenga conocimiento de redes, que tenga esa suficiencia para hacerlo, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, usted prepara la información y la deja en manos en eso existe hoy en día una profesión que se llama el Community Manager, ¿sí? Que no solamente se encarga de publicar, de lanzar, sino que también le organiza a usted todo esto. Pero acuérdense, estamos en un momento de recesión, entonces les estoy dando las pautas para cómo nosotros hacer esto y disminuir costos en todo el proceso que está implicando el trabajo o el proceso comunicativo o el alistamiento para nosotros tener tanto en redes sociales como acá de forma presencial nuestro material visible, nuestro material y bien ubicado. De igual forma, otro aspecto a tener en cuenta es las imágenes. Las fotografías que nosotros tomamos en nuestro celular no siempre tienen las dimensiones adecuadas para uno ubicarlas en las diferentes plataformas. Nótese que en pantalla les estoy mostrando que cada una de ellas cambia de tamaño de acuerdo a la cantidad de píxeles que se tengan. Entonces, aquí tenemos que ser estratégicos de cómo tomar las fotografías. Con ello no necesariamente pensar en que tenemos que contratar un fotógrafo profesional, inclusive con nuestro celular podemos tomar las fotos, pero saber las dimensiones y saber la forma, la orientación para poderla tomar adecuadamente, porque podemos tomar una foto en vertical, pero resulta que la cabecera, el formato era en horizontal, entonces, pues, no nos va a servir o nos va a quedar cortado o de pronto nosotros sabemos que la imagen sí encuadra, pero cuando queda montada le cortamos la cabeza a la modelo o no se alcanza a ver el logo acá, entonces, pues, no cumple con la función o el logo queda acá cortado, ¿sí? Entonces, todos esos elementos es importante tenerlos en cuenta para nosotros ubicarlo. ¿Cómo se logra ese ejercicio? Hay que, ya que nosotros lo vamos a hacer por nuestra propia iniciativa, lo vamos a hacer nosotros, tenemos que experimentar, tenemos que ir probando, ¿sí? Tenemos que ir mirando cuál es la imagen más adecuada para el perfil, para la cabecera,
para el banner, de pronto si tenemos algún menú, ¿no? Y en diferentes redes sociales. Bien. ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Que hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle un poquito de tiempo y que tenemos que, ya sea que una persona nos esté colaborando o seamos nosotros los que estemos trabajando esa información, lo más importante es que nosotros o supervisemos o sea nuestro punto de vista el que se esté viendo ahí. Volvemos al tema de la identidad, sea nuestra identidad la que se esté viendo ahí, porque es el margen diferenciador que nosotros podemos dar. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede manejar. Esto es Leonisa. Facebook, Instagram, WhatsApp, tiene unos elementos importantes que nosotros, bueno, ya para una charla adicional podemos incorporar, que son las, por ejemplo, las vinculaciones entre redes sociales. Por ejemplo, nosotros generar un botón para que de aquí desde Facebook saltemos a WhatsApp. Eso sería un ejercicio también muy importante para nosotros, tener un contacto directo con el cliente. Pero en este caso, pues vamos a mirar el concepto, todo lo que tiene que ver con la imagen. Entonces aquí podemos ver cómo arriba tienen una pieza gráfica, una pieza de portada, el logo en la foto de perfil, todo organizada, todo el segmento de información y no, bueno, esta pieza gráfica, esta imagen, este capture de Facebook, lo tomé, bueno, dice ayer a las 17 horas, ¿no? Claro que esto lo tenía preparado para hace una semana, entonces, pues, si ustedes entran en ese momento, posiblemente, pues, esta información sea de hace una semana, ¿sí? Pero entonces, nótese que lleva un récord de tiempo, entonces, y ese récord de tiempo puede ser comparable con el número de observaciones, de visualizaciones y de likes o de comentarios que se vayan generando. ¿Bien? Que ese es un indicador en redes sociales que nos puede permitir llevar un índice o llevar un factor de recordación. Nosotros, por ejemplo, en Norte de Santander, a mí me gusta mucho mirar esa parte. Hay marcas, hay entidades en Norte de Santander que le hacen una apuesta interesantísima a toda esta parte de redes sociales, en todas las piezas gráficas y todo eso, y uno siempre ve que pasan 2, 3 días y por ahí si acaso 2 likes, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay tráfico, cuando no hay impacto, no hay contenido? O sea, el contenido es bueno, ¿no? Y ahí hay unas reflexiones interesantes para nosotros observar. De pronto puede estar sucediendo que el trasfondo o que lo que nosotros estamos mostrando sí será coherente con lo que nosotros somos o presentamos, ¿sí? La gente a veces tiende a ser políticamente correcta, ¿no? O a veces también el silencio, la no participación, la indiferencia nos está dando un mensaje, es decir, que la gente, a pesar de que es bonito, de que es impactante, de que está bien organizado, pues no lo comente, no lo comparta, no diga nada, ahí también hay un mensaje, en el silencio también hay un mensaje y hay algo que analizar, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios nos pueden permitir a nosotros establecer cómo podemos vender más eficazmente. Ahora, ustedes me están diciendo, me podrían preguntar, pero yo puedo generar ventas directas o ventas. El ejercicio de comunicación debe partir primero por un ejercicio de conocimiento o de identificación. Y por esa razón el tráfico es tan importante, la constancia, la periodicidad es tan importante. La consolidación de la venta ya está a partir de unas estrategias de promoción, ¿sí? Que pues ya constituyen pues un tema también, otra ramificación, otro tema más importante, más interesante para abordar desde otra perspectiva, ¿sí? Recuerden que aquí estamos analizando el alistamiento de material en identidad corporativa y en POP para relacionamiento comercial. Entonces, en redes sociales, aquí pueden observar el Club Carboneros de Rugby, en donde tiene organizado muy bien la cuenta oficial,
una cuenta adicional, un hashtag que se puede tener. ¿Qué es un hashtag? Una frase célebre que cualquier persona que la coloque trae la relación a esta página. El teléfono, la página o el perfil de Facebook. Tener esa información es importante y que en cada red social que usted maneje la haya, ¿sí? Que cuando usted entre al WhatsApp, en el WhatsApp usted encuentre ahí datos, que usted cuando entre a Facebook también encuentre datos para que por cualquiera una persona le dé razón. Y aquí tenemos, por ejemplo, en YouTube la imagen de Cerámica Italia, en donde tienen una banner, tienen el contacto directo con sus redes sociales, el logo en la foto de perfil y un video promocional. ¿Bien? Ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo tiempo para eso. Resulta que en Internet existen plataformas como Buffer, que realizan el ejercicio de conectar las redes sociales. Entonces, hay algunas gratuitas. Buffer hasta cierto punto dejas trabajar, es decir, con las más usuales deja hacer algún tipo de actividad. Lo que hace es conectar, es decir, ese cuadro que nosotros hicimos, usted lo viene y lo traduce aquí, coloca el periodo, coloca la pieza gráfica, coloca la fecha, y es como una alarma. Es decir, cuando llegue el momento, él ¡brum!, publica en redes sociales y le publica a usted y va haciendo todo ese proceso de administración de información, va haciendo todo ese proceso de trabajo, de planificar. Usted planifica y él lo que hace es publicarle todas noticias, artículos, entrevistas, todo lo que usted ahí le programa, ¿sí? Entonces, sí es importante en este aspecto y supervisar muy bien qué es lo que usted va a programar y tener cuidado en los periodos y en el contenido para que él trabaje eficientemente. Porque él, ¿qué hace? Personaliza el calendario. Él establece la zona horaria, él establece el programa, la publicación y lo deja correr, ¿sí? Entonces, ese es un elemento muy importante que nos puede ayudar. Aquí les dejo el dato. Buffer es uno de los más usados y aparte de eso, como les digo, gratuito, permite manejar algunas herramientas. Y pues ya a términos de suscripción nos permite tener mayores herramientas para programar y para personalizar ese tipo de publicaciones. Otro elemento que, como les mencioné respecto a la identidad corporativa son las tarjetas personales. Entonces, existen aplicaciones, existen apps en las que usted puede colocar todos sus datos y pueden servir como tarjetas de presentación. Entonces, son pequeñas e-cards o pequeñas tarjetas en línea en donde usted a través de WhatsApp puede hacérselas llegar a través de Facebook, del chat de Facebook, a través de diferentes tipos de comunicación, puede hacerle llegar a la persona y van todos sus datos, van la información sobre usted quién es o sobre su empresa y puede usted entonces evitarse el papelito, la tarjetita, sino que ya es una tarjeta de presentación digital. Otro elemento importante que nosotros podemos tener para poder simplificar el proceso comunicativo, hacerlo más eficiente, es los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Es un programa informático que mantiene una conversación a partir de unas frases o de unas preguntas o de unos mensajes programados previamente para que la persona, el cliente, sea atendido a través de esas preguntas y se articula para que a través de palabras claves lo envíe hacia las respuestas que previamente han sido establecidas. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero ya en un primer momento se articuló con Facebook, ya en los chats de Facebook, de WhatsApp, de chat de Facebook y en muchas redes sociales, inclusive páginas, portales web, ya se empiezan a utilizar o ya se empieza a implementar con el objetivo de que primero se disminuya costos porque ya no es una persona la que está vinculada, sino que es un sistema, es un programa informático el que está ahí operando. Y segundo, la respuesta es mucho más rápida a cualquier hora,
Para aquellos que de pronto, en términos económicos o de pronto son curiosos y son personas que les gusta el trabajo en la parte de diseño, aquí les dejo algunas de las páginas que actualmente pues, nos permiten trabajar de manera gratuita el diseño o trabajar el montaje de diseños gratuitos. Entonces, aquí está Canvas, Fábrica de Carteles, Photojet, Bifunky y Crelo, que nos permiten entonces, no obviamente hacer el trabajo que haría un diseñador gráfico, no necesariamente con la calidad, pero pues nos permiten solucionar porque tienen una cantidad de plantillas enormes, una cantidad de herramientas para organizar y para estructurar una imagen que puede que no sea la más elaborada a nivel de software y a nivel de producción, pero si usted tiene un muy buen análisis de identidad, de concepto, de marca, supera cualquier plantilla o cualquier diseño elaborado en Illustrator o elaborado en Corel, ¿sí? Entonces, que con esto, y para ir cerrando, les comento, les digo que es más importante en términos de materiales, la calidad y la forma como nosotros estamos diseñando, la planeación y la gestión es lo más importante. Pero en términos de marca, en términos de concepto, la identidad, la historia que ustedes cuenten detrás de esa imagen, detrás de ese logo, es siempre lo más valioso porque es lo que va a generar más recordación dentro de las personas o dentro de los clientes. Bien, ¿qué debemos evitar a toda costa? Lecciones aprendidas. Poner el foco en la cantidad de seguidores, ¿sí? Pueden haber muchos, pueden haber pocos, pero lo más importante es la cualidad, lo que nos comentan, ¿sí? El comentario, qué es lo que nos quieren mostrar. No publicar contenido regularmente, es decir, no mantener la periodicidad. La gente se olvida, es más, nos dejan de seguir. No convertir a tus seguidores en clientes, es decir, en la estrategia comunicativa tiene que haber algo que invite a la compra, que persuada para que acceda, para que nos escriban, para que venga y pregunte y consolidar la compra. Tener presencia en demasiadas redes sociales, Liliana lo dijo hace un momento. Bueno, pero ¿qué hago yo en tantas? No, hay que ser pertinentes en cuál es la más adecuada. No tener personalidad, es decir, no tener definido ese concepto. Fundamental que nosotros no hagamos eso, que hagamos lo que hemos analizado el día de hoy. Convertirte en un spammer, es decir, en un invasor, por querer abarcar mayor cantidad de información, enviemos sin ningún control, ¿sí? Sin ningún control. La gente se aburre. No alcanza a leer. Publicar contenidos manualmente, es decir, sin una planeación, sino que agarramos de aquí, ay, venga, tan chévere, ¿sí? Comparte el mismo mensaje en todas las redes sociales. Cada red social debe tener su contenido a publicar y no tener estrategia. Aquí en la estrategia, y con esto cierro, es importante analizar algo. ¿Qué tanta visualización yo como marca quiero tener? Hay personas que son más susceptibles o que son más sensibles a cuidar su privacidad y hay personas que definitivamente no son capaces de manejar la polémica o son capaces de manejar el comentario o la opinión de los demás respecto a su vida. Eso depende de cada uno de nosotros y cómo nosotros decidamos y qué tanto decidamos mostrarle al público sobre lo que nosotros hacemos y sobre lo que nosotros somos, ¿sí? Bueno, con eso quería cerrar, quería entonces ahora abrir micrófonos para ustedes, para que nos cuenten y para que nos hablen acerca de sus dudas, de sus inquietudes, de todo lo que hoy hemos hablado y de todo lo que debemos tener en cuenta para ese alistamiento en torno a materiales, a material promocional. Bueno, los escucho. Cuéntenme qué opinaron, qué observaciones, de pronto qué mejoras o de pronto qué preguntas pueden tener para nosotros.
Muy buena la información, muchísimas gracias. De verdad que hay cosas, conceptos que ya manejo, pero muchas otras cositas que realmente las aclaré y otras nuevas que aprendí. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Bueno, Liliana, a ustedes por la escucha, les voy a dejar acá en el chat mi teléfono. Nosotros desde el SENA Regional Norte de Santander, Centro CEDRUM, estamos a la orden en lo que ustedes puedan necesitar.